Shalom Ubraja, bienvenidos, bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy, Bezrat Hashem, vamos a estudiar la página 49 del Tratado de Sanedrín. Vamos a terminar el sexto capítulo y comenzar Beshaat Tova, el séptimo capítulo. Estábamos viendo la historia de Joab, el general que fue general de David y de Shaul, y de Abner. Y dijimos que Joab, perdón, Abner, ¿verdad? Cuando le fue a Joab a matar. Fue Abner y se metió dentro del Ohel y se agarró a los cuernos del altar, a las esquinas del altar. Dijo, no me voy de aquí a no ser que tú, Shelomo, tomes las maldiciones que tu padre puso sobre mí. Y entonces todas esas maldiciones se cumplieron en los hijos o en los descendientes de David. Ahora, vuelve a Gamará y nos dice así. eh, Cuando Joab estaba rebelándose contra el reinado. Atiueje le Joab. Es decir, trajeron a Joab delante de Shlomo. Daine. Y Shlomo lo juzgó. Amarle le dijo Shlomo, Maita ama, Catalte le Abner. ¿Por qué mataste a Abner? Es decir, es al revés, Joab el que estaba rebelándose, perdón. ¿Por qué mataste a Abner? Amarle le dijo Joab, Goel Adam de Ashael Havai. Es decir, yo en ese momento estaba actuando como el Goel Adam de Ashael. Ashael era el hermano de Joab y Abner lo mató. Y entonces le dice Shlomo, Ashael rodefaba, pero Ashael era un perseguidor. Es decir, Ashael fue a matar a Abner. Abner había sido el general de Shaul, después pasó a ser también estar con David. Cuando murió Shaul, etcétera, vino y aceptó a David como rey. Ahora, esto a Joab no le gustó. Y entonces Ashael, que era el hermano, se fue a perseguir a Abner para matarlo. Y Abner le decía, mira, déjame, no quiero matarte, mira, déjame, no quiero matarte. Y él seguía persiguiendo, persiguiendo. Y al final lo mató. Entonces, ¿qué le dijo Joab a Shelomo? Le dijo, mira, él mató a mi hermano. Yo estaba persiguiéndole para vengar su sangre. Goel Adam Anoji. A Marle le dijo, pero le dijo, entonces, ¿qué dijo Shlomo? Dijo, no, tu hermano le estaba persiguiendo para matarle, entonces no es Goel Adam. A Marle le dijo nuevamente Joab, allá lo le achilo déjame varad. Dice, bueno, pero es que Abner, en lugar de matarle, le podía haber herido gravemente para que le dejase en paz. Le podía haber cortado una mano o una pierna y dejarle vivo. A Marle le dijo Shlomo, lo agille. Es decir, escucha, le dio un golpe, no puede controlar. ¿Sí? Se está defendiendo del otro que le quiere matar. A Marle le dijo Joab, Ashta, Bedofan, Hamishit, Kivenle. Dice, ¿cómo puede ser que me estés diciendo esto? Si justamente le clavó la espada en la quinta costilla. Es decir, que apuntó al lugar que sabía que le iba a dar en la quinta costilla. Dictiv, como está escrito, Vayakehu Avner Be'ajare a Hanit. Es decir, que le golpeó Avner después del Hanit. Es decir, ese lugar que es la quinta costilla. A la Homesh, en la quinta costilla. Ahí es donde lo dice. Be'amar Rabbi Yohanan, dijo Rabbi Yohanan, explica y dice, Bedofen a Hamishit, la quinta costilla, es el lugar, Bankom, Shemara Bekabet Teluyimbo, es el lugar donde está el bazo y el hígado. Es decir, que cuando le clavó ahí la espada, sabía que le estaba dando un golpe mortal. Entonces, si es así, Bejadme Barablo y Agilé, dice, supo apuntar a la quinta costilla y no pudo haber apuntado a cortar un brazo o una pierna. Bueno, Shlomo le dejó, dijo, ok, por aquí no seguimos. Amarle le dijo, Shlomo, dice, Nezil Avner, olvídate de Avner, ok, te libero de ello. Maitama, Katalte le Amasha, ¿por qué mataste a Amasha? Amarle le dijo, Amasha, Moresba Malhutaba. Amasha era un rebelde contra el reino. Amasha, ¿quién era? Era una persona que estaba durante el reinado de David. Y en cierto momento, cuando hubo la revuelta de Absalom, eh, hay parte del pueblo que se quiso levantar contra David. No estoy diciendo tonterías, es la de Absalom. Y entonces dice, Vayomer Amelech le Amasha, le dijo el rey a Amasha, Azek li et ish Yehuda shelosh yamim. Es decir, convoca para mí a los guerreros de Yehudá dentro de 3 días. Y entonces
Veneemar y dice, Vayele Hamasha le azik et Yehuda. Fue Amasha a convocar a los guerreros de Yehuda. Vayojev y se atrasó. Es decir, que no llegó a los 3 días. ¿Qué pensaron? Ah, este se fue y no va a volver. Se rebeló contra el reino. Por lo tanto, tenía la ley de alguien que se rebela contra el juicio, contra el rey. Amarle le dijo Shlomo a Joab, Amasha, Ajin Verrekim Darash. Dice, no, Amasha estaba estudiando. ¿Por qué? Dice, Ashkejinhu Petiach Lehu Bemasechta. Es decir, cuando fue a buscar a los guerreros, se dio cuenta que estaban empezando a estudiar un tratado, ¿sí? Y no quiso interrumpir el estudio. Amar dijo para sí mismo que Tib está escrito, Kol Ishasher Yemaret et Pija Lo Ishma et Devareja Lehol Asher Tetzavenu Yumat. Es decir, todo aquel que se rebelde, que revele su boca y que no escuche tus palabras, a todo aquello que tú ordenes morirá. Bien. Ahora, Yahol Afilu le libre Torah, ¿acaso también si es sobre las palabras de la Torah? Talmud Lomar, Rak, Hazak Vehemat. Solamente ese fuerte y valiente. De ahí entiende que cuando es un asunto de que son palabras de Torah, ahí no hay medida contra el reino. Entonces continúa y dice él, Au Gabra, Mored Malhutaba. Sin embargo, Joab era un renegado contra el reino. Dichtiv, Veashemua va a Joab, es decir, que el rumor que se llegó hasta Joab, que Joab natá a Jare Adonijá. Es decir, que Joab fue tras Adonijá. Adonijá es la segunda revuelta que tuvo el rey David, no efectiva, sino que Adonijá, antes de que, cuando el rey David estaba por morir, se proclamó a sí mismo rey en lugar de Shlomo, cuando David había dicho que Shlomo iba a ser el rey. Y Joab fue con él, con Adonijá. De Jare Absalom, lo natá. Pero tras Absalom no se desvió, es decir, no le siguió en la revuelta a Absalom. Ahora pregunta la Gemara y explica el versículo y dice, Mai Lonata, ¿qué quiere decir contra Absalom no se rebeló con David? Con Absalom no se rebeló contra David. Amar la viuda dijo la viuda, Shebikesh Lintot Velonata. Es decir, Joab quería seguir a Absalom y rebelarse contra David, pero no lo hizo. Mai Tama Lonata, ¿por qué no lo hizo? Amar Rabbi Elazar, dijo Rabbi Elazar, Adaim Lichluchit Shel David Kayemet. Todavía David era joven y fuerte. Y entonces todavía tenía ese temor de que David pudiese hacerle algo. Muy bien. Y hay quien dice, Rabbi Yossi, Rabbi Hanina dice, mi pene shadain istagnine shel David kayamim. Es decir, los, la guardia pretoriana, vamos a llamarla así, de David todavía estaba. ¿Quiénes eran? Amar a viuda, Amar Rab dijo la viuda en nombre de Rab, Arba Meot y Eladim. Había 400 jóvenes, Hayulo de David, que tenía David. Bejulam Beneye Factor Hayu, y todos eran hijos de mujeres que fueron seducidas en la guerra. Es decir, el caso de la Yefat Toar, esa mujer que es una cautiva de guerra, que el Yehudí la podía tomar como mujer, eso se llama una Yefat Toar, y todos eran hijos de ella. Megadeleb Lorit Hayu, se dejaban crecer el pelo y se hacían una coleta. Umealejim Berrashe Ageyasot, e iban a la cabeza de los ejércitos. Hayu Vehenhen Baale Egrofim Shel David, ellos eran el puño de David de choque. Bien, no quiere decir que fuesen a la guerra como vimos en Masejet Kiddushin, si no recuerdo mal. ¿Y por qué? Porque no tenían yajas, no tenían abolengo, pero estaban antes de que empezase el combate y ellos son los que infundían el pavor en el ejército enemigo. Nos dice la Gemara, dice, Upligue de Rabbi Abba Bar Kahana, de Amar Rabbi Abba Bar Kahana, Ilmale David lo asa Yoav Milhamá. Es decir, esto tenemos aquí una discrepancia con lo que dijo Rav Kahana. Pues dijo Rav Kahana, dijo Rababa Bar Kahana, perdón, Uplique de Rabiaba Barcana, de Amar Rabiaba Barcana. Pues dijo Rabiaba Barcana, Ilmale, si no fuese porque David se encargaba y estaba ocupado estudiando Torah, lo hace Joab Milhamá. Joab no hubiese podido hacer guerra. ¿Por qué? Porque iba a la guerra y ganaba. ¿Por qué? Por el mérito de la Torah de David. Ilmale Joab. Pero si no fuese por Joab, lo hace David la Torah. David no se podría estar ocupando del estudio de la Torah, porque tendría que estar guerreando.
como está escrito, Vayhi David ose mishpat ustaka, he aquí que David hacía juicio y justicia, lejos la moto a su pueblo. Pero Joab ben Zeruyá, y Joab ben Zeruyá, al Hatzaba, estaba sobre el ejército. Maatam David hasta mishpat ustaka, lejos la mo, mishum de Joab, al Hatzaba. ¿Por qué motivo David juzgaba y hacía justicia? Porque Joab estaba en el ejército. Matam Joab al Hatzaba, y porque Joab estaba sobre el ejército, mishum de David, o sea, Mishpat Uzdaka Leholamo, porque David hacía juicio y justicia a todo su pueblo. Nos dice el versículo, Vayatzi Yoav Meim David, Vayishlach Malachim Acharei Avner, Vayashivu Oto Mibor Asira. Dice, y salió Joab de donde estaba David y mandó emisarios tras Abner y lo apresaron en el Bor Hasira. Y explica ahora la Gemara qué es este Bor Hasira, el pozo de la Sira. Dice, Bor Hasira, May Bor Hasira, Amar Rabiaba Barcana, dijo Rabiaba Barcana, Bor, el pozo, se quiere decir, es decir, la jarra de agua. Y Sirá, que es las espinas. ¿A qué hace referencia? A las dos veces en las cuales David demostró a Shaul que él no quería matarlo. Una vez cuando Shaul entró en la cueva y le arrancó una esquina de su prenda sin que se diese cuenta. Y la segunda vez cuando David asaltó el campamento de Shaul en la noche sin matar a nadie y se llevó la lanza y la jarra de agua de Saúl. Y en las dos ocasiones Abner convenció a Shaul de que no era que David no quería hacerle daño, sino que la primera vez dijo por la capa, dijo, no, seguramente te atrapaste la capa en unas espinas. Y la segunda vez dijo, ¿sabes qué? El agua, no, seguramente no vino él, alguien de nuestro campamento se lo dio, etcétera. Entonces le echó atrás a Shaul en ese perdón que él quería darle a David. Garmulo le Abner, Sheyerak. Esas dos cosas provocaron que Abner fuese condenado a muerte. Dice el versículo, Vayatehu Yoab el to hashar ledaber ito besheli. Bien, dice Amar Rabbi Yohanan, dijo Rabbi Yohanan, hay que explicar aquello que dice el to hashar en la puerta. Shedano bedin sanedre. Es decir, de ahí aprendemos que le juzgó como con el Sanedrín. Amarle le dijo Yoab a Abner, Maita ama, catalte le a Shael. ¿Por qué mataste a Shael? Le respondió a Abner, Ashael Rodef allá, era un perseguidor, venía a matarme. Allá le Atzilo, Bejadme Barab, tendrías que haberlo salvado, no matándole, sino dañándole en uno de sus miembros. Lo Yajlile no podía, como en el momento no lo puedo controlar. Ashta Betofen Hamishit Kabate le Bejadme Barab lo le. Dice, pudiste acertar en la quinta costilla, en un miembro no podías haber acertado. Ahora dice el versículo, le Daverito Basheli le metió al Sanedrín para hablar con él sobre Besheli. Amar Rab Yehuda, Amar Rab dijo Rab Yehuda en nombre de Rab, Aliskeshel Shalu, es decir, como Shalna Aleja, como retira tus zapatos, que le dijo Hashem a Moshe y a Yoshua. Le preguntó Joab, ¿cómo? Es decir, sobre cómo quitarse los zapatos. ¿Quién es el que se quita el zapato? La Yevamá, cuando le hacen jalitzá. Es decir, le vino a preguntar, ¿cómo es la jalitzá? ¿Sí? Y entonces, ¿qué le dijo? Le empezó a explicar. ¿Por qué? Porque Abner era muy fuerte y Joab también. Entonces, Joab sabía que no tenía muchas posibilidades de enfrentarla abiertamente. Entonces, ¿qué le hizo? Lo engañó. Le dijo, ¿sabes qué? Oye, ¿cómo se hace la jalitzá? Se hace así. A ver, enséñame. Y cuando se agachó para sacar el zapato, le golpeó y le mató. Vaya que Usham a la Homesh. Y ahí le golpeó en la quinta costilla. Amar Rabbi Yohanan dijo Rabbi Yohanan, en Hamishi, en la quinta costilla, Makom, Shemarav Bekabet Elohim Bo. Es el lugar donde están el bazo y el hígado. Ahora, añade el versículo y dice, Veshiva Hashem et damo al rosho, puso Dios su sangre sobre su cabeza, Asher pagá bishne anashim tzadikim betomim mimen, porque golpeó a dos hombres que eran tzadikim y más buenos que él. Es decir, a Abner y a Mashá. A Joab le va a castigar por ellos. Explica la Gemara y dice Tobim. ¿Por qué dice Tobim? Shayud Dorshim, Ahim Verrekim. ¿Por qué? Porque eran muy sabios en Torah. Eran capaces de, de, de explicar cada Verrak que hay en la Torah. ¿Bien? Vehu lo darash. Y él no podía, sino que escuchaba la voz de David,
de matar a Uriah. De la misma manera, tzadikim eran justos porque Shehen, Abner y Amashá, Tziba Otam David Bepe, les ordenó a David de viva boca, velo a su, y no lo hicieron. Vehu, Beigeret, Beasa. Es decir, a, a Abner y a Amashá, David les ordenó que matasen a Oría, el marido de Bathsheba. Y ellos no lo hicieron, pero a él se lo mandó por escrito y él lo hizo. Dice, Be'et she'arag Yoab et Amashá, en el momento en el que mató Yoab a Amashá, Amashá lo nishmar bajerev asher beyad Yoab. Alguien de Ken harag oto Yoab bajerev. Es decir, que Yoab, Amashá no tenía una espada en la mano cuando lo mató Yoab y por eso le pudo matar. Amar Rab dijo Rab, Shelo hashadó. ¿Por qué? Porque no sospechó de él que le iba a matar. Dicen sobre Joab, Vaikaber bebeto bamidbar, fue enterrado en su casa en el desierto. Atu beto midbarhu, ¿acaso su casa era el desierto? Amar Rab Yehuda, Amar Rab dijo Rab Yehuda en nombre de Rab. ¿Qué midbar? ¿Cómo el desierto? Ma midbar igual que el desierto, mufkar lekol, entonces está abierto a todo. Av beto shel Yoab, la casa de Yoab también, mufkar lekol estaba abierta a todo. La vara hacer otra explicación, que Midbar, como el desierto, Ma Midbar, Menuque, Miguezel, Bearayot, igual que el desierto está golpeado, está limpio, perdón, de robo y de relaciones prohibidas, Av Betoshel Yoab, Menuque, Miguezel, Bearayot, estaba limpio de ello. Dice el Naví, Be Yoab, Yehaye et Shear Hair. Yoab hacía vivir al resto de la ciudad, la madre viuda, Afilo, Monine, Zahanata, Ta'im Parim Hayu. Es decir, incluso las cosas finas de Inugim, Shaya Toim, Aya Toam, Aya Meshaleach, Leaniyeh Hayir. Es decir, incluso las cosas más pequeñas. Es decir, él se encargaba de alimentar a todos esos pobres que había en su ciudad. Adran Allah, Nigmar Adin, Adran Allah, Nigmar Adin, Adran Allah, Nigmar Adin. Volveremos a ti, capítulo Nigmar Adin, Bezrat Hashem y Beli Neder. Y con ello vamos a comenzar Bezrat Hashem y Beshat Tová, el séptimo capítulo de Masejet Sanedrin. Después de que estudiamos en el capítulo anterior cómo se hacía la sequilá, este capítulo nos va a hablar de cómo se hacían el resto de condenas de muerte. Y después va a explicar el Mejuyabim Bekol Mitá, cómo uno podía ser pasible de cada uno de estos tipos de muerte. Entonces nos dice así la Mishnah. Dice, Arba Mitot Nimseru le Beddin. Le fueron entregadas 4 tipos de muertes al Beddin. Son, según su gravedad, Sequilá, Serefá, Hereg, Vejenek. Es decir, apedreamiento es fuego, Hereg es espada y Genek es estrangulamiento. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon dice no. Por orden de importancia son diferentes. Serefá primero, Sequilá, Genek, Vejereg. Muy bien. Zo mitzvat aniskalim. Seder din haniskalin. Es decir, en Mishnayot, Habaot, en el resto, en las Mishnayot que vienen por delante, van a explicar el orden del resto de los tipos de muerte. Entonces empieza por Seder, Zomitvat haniskalin. Así es como es los niskalin, los que son apedreados. Amar Rabba, Amar Rab Sejora, Amar Rabuna. ¿Qué dijo Rab Sejora? ¿Qué dijo Rabuna? Colma, como Sheshanu Jajamim. Ahí donde estudiaron nuestros sabios, Derech Minyan, es decir, este es uno, este es dos, este es tres. En Mukdam Umeujar Hus Mishivat Simanim Ditnan. Es decir, no hay uno que sea antes que el otro. El orden, como dice Kabanat Tana, el orden del sabio es que hay que hacer la Soteta Mukdam Rishon Umeujar Aharon. Es decir, cuando la Mishnah nos dice Sekilá, Serefá, Herek y Bejenek, es que ese es el orden. Quiere decir que si tiene castigo de sequilá y de genek, prevalece la sequilá, por ejemplo. Bien, es el orden como están escritos es el orden en el que hay que aplicar. Salvo los 7 simanim, a Shinuyim Mishnah, que se van a enseñar en la Mishnah. Ditnan, como se enseña en una Mishnah en Masejet Nida. Shiva simanim, 7 signos. Umare, Nikui, Vetikun. Ma'avirim ala ketem.
es decir, se pasa sobre una mancha de sangre que se encuentra en una prenda, para saber si esa sangre es una sangre que salió del lugar que prohíbe a la mujer o no. Rock, es decir, rock es la saliva de la persona. Tefel, tafel, perdón. Rock shel adam, shaya befiv, ta'am tafel, el gusto tafel, mehamat shelo, ta'am dabar, koloto ayom, es decir, que no tiene gusto, no tiene sabor porque no probó nada en todo el día. Ume grisin, es decir, el agua eh, de las habas. Ume raglaim, la orina. Veneter, es una tierra que se utiliza como producto de limpieza. Uborit, borit es un tipo de jabón. Kemulia es otro tipo de producto de limpieza. Ve ashlag es un tipo de limpieza que se encuentra Behor shel dafot apeninin. Ok. Es decir, que todos estos tipos de productos se pasaban sobre la mancha y con eso se averiguaba si esa mancha era que hacía la mujer nida o no. Mecatán y este enseñó al final, Eivirán, Shelo que Sidrán, es decir, que si los pasó estos productos no en el orden, o Shevirán, Shivatan quejado, o si los pasó todos a la vez, lo Asabelo Klum no hizo nada. La papa, muy bien, la papa Saba, es decir, Raspapa el anciano, Mishme de Rab Amar, dijo en nombre de Rab. Af Arba Mitot, también las cuatro muertes tienen que ser en orden. Es decir, corregimos lo que hemos dicho antes, porque me salté la palabra. Dice, Kol Makom, Sheshanu, Jajamim, Derech Minyan, siempre que enseñaron un orden, en Mukdamu Meojar. No hay un orden, salvo estos 7 simanim. Ahora viene Raspa pasaba y añade y dice, no, también en los cuatro tipos de muerte hay un orden, y el orden es importante. Midekam Maplig, así discutieron Rabbi Shimon. Shema Mina, es decir, por eso es que Rabbi Shimon lo da en otro orden. Si no hubiese importancia, no habría una opinión de Rabbi Shimon en la Mishnah. Shema Mina, Davka Katane. Es decir, se entiende aquí que así es como se enseñó a propósito. Veida, pregunta la Gemara. Y Raba, en nombre de Rav Sejora, que dijo que no. ¿Por qué no entiende esto? Dice, Beplukta, Loka Maire. Enimone, Ela Mishnayot, Ashenuyot, Velo Machloke. Solamente cuenta las Mishnayot donde no hay una discusión, no hay diferentes opiniones. Los papas, Amar dijo los papas, Afseder Yomá, que también el orden de Yom Kippur es Me'akev. Es decir, que si no hago las cosas de Yom Kippur, el Kohen Gadol no lo hace en el orden correcto, no sirve. Ditnar, como se enseñó en la Mishnah del Masaje Yomá, Kol Ma'ase Yom Kippurim, todo lo que se hacía en Yom Kippur, Ha'amurim al Seder, están dichos en orden. Y Mikdim Ma'ase Lejaveros, si adelantó uno al otro, lo hace, no hizo nada. Pregunta la Gemara, Veida. Y Raba, en nombre de Rab Sejora, ¿por qué no contó este Seder Yom Kippur? Dice, ese Seder Yom Kippur, Jumbra de alma, es solamente una jumbra, no es que sea alajá, es ser estricto. Rabuna, ver Rabbi Yoshua Amar, Rabuna dijo, Rabbi Yoshua dijo, Seder, Tamid, también el orden del Korban Tamid, de la ofrenda diaria, el orden es importante. De Katane, porque está enseñado en la Mishnah en el Seder Tamid, Alá, Zeu Seder Tamid. Es decir, en esa Mishnah está escrito, este es el orden del Korban Tamid. Y no hay que cambiar el orden. Muy bien. Pregunta ahora la Gemara. Veidach. Y Raspapa Barsejora, que contó también las cosas que el Shaseder Bam Eno Mehamat Hashibut Rishonim. Es decir, nos dijo otras cosas, ¿verdad? Raspapa es el que añadió las cuatro muertes, añadió el Seder Yomá, porque no incluyó también el Korban Atamid. Dice, Ahu le mitzvah be alma. Es decir, esto de que hay un orden en el Korban Atamid no impide, sino que es la mitzvah a priori, hay que hacerlo así. Muy bien, dice al menos Lefuque, mi mitzvah jalitza. Esto viene a excluir a la mitzvah de la jalitza.
Es decir, Ditnan, como se enseñó en el masaje Yevamot, Mitzvat Jalitza. ¿Cómo se hace la Jalitza? Bahu, viene el Joletz, el que le van a quitar el zapato. Veibamto lifne beddin. Y la Yevamá delante del beddin. Veayunot lo, le daba el beddin, etza haogenet lo. Es decir, le aconsejaban qué es lo que le convenía. Shenemar, como dice, Bekerulo, Digneiro, Vedibru elab. Le llamarán y le van a hablar. Vejía Omeret, y ella dice, me lleva a mí, mi Yevam no quiere traer descendencia a su hermano. Pero Omer, y él dice, Loja fácil, le castá, no quiero tomarla como esposa. Vishona Kodesh, hay un y todo esto lo decían en hebreo. Veniksha, Yevimto Elab, se acercaba la Yevamá a él, le eneas de que anima los ojos de los ancianos, Vejalzana alo, y le descalzaba el zapato, Veyarak Befanab, y escupía en él. Ahora, tenía que ser que esa saliva salga de su boca, rock, hanir a la de Yanim, que tenía que ser a la vista de los jueces. Anta veamra, y responderá y dirá, caja y hace la ish, así será el hombre que no quiere levantar la casa de Israel. Venikrashimo Israel, y se llamará su casa en Israel, Bet Halut Sanal, así es como le daban el nombre. Veamar Rabiudá, dijo Rabiudá, mitzvah jalitza, la mitzvah de la jalitza, kor'a vekoré, es decir, primero ella decía, mi Biabam no me quiere hacer yibum, luego él dice, no quiero hacer yibum, vejoletzet, le descalzaba, le echaba saliva, y decía, así se le hace al hombre, y entonces se le llamaba a su casa Bet Halusanal. Es decir, que estaba poniendo otro orden. De Habinan Ba. Y entonces aquí preguntamos sobre las palabras de Viudá. Maika Mashmalan, ¿qué es lo que me quiere enseñar? Matnitin, esta Mishnah que trajimos arriba, Matnitin, hi, Haka Mashmalan, Mitzvah Taji, Vei, Apir, Letlamba. Es decir, nos viene a enseñar que no, que la mitzvah es así, en este orden, a priori, y si no lo hizo así, no hizo nada. Perdón, Enomeakev, no lo impide. Hareaseder Jalizá, Enomeakev, el orden en el cual se hizo la Jalizá no es importante. ¿Quién habló primero, si ella o él, o si no es importante? Muy bien, trae la Gemara otra prueba. Tanya Namiaji, así también se enseñó en una baraita. Ben Sheikdim Jalizá le requiká. Ya sea que adelantó el descalzar al escupir, o el escupir o requicar la jalitza, o el escupir al descalzar, Mashasa, Azui, aquello que hizo, ya está hecho. Quiere decir que el orden no lo impide. Ulafuque, y esto que viene a excluir entonces, dice, Meha, viene a excluir aquello, Ditnan, que se enseñó en la Mishnah de Yomá, Kohen Gadol, Sheshamesh, el Kohen Gadol que sirvió en el Mikdash, Bishmone Kelim, con las 8 prendas del Kohen Gadol, Vehediot Bearba'a, y el Kohen normal con las 4 prendas, Bekutonet, Bemichnasayim, Bemisnefet, Beavnet, con la túnica, con los pantalones, con el turbante y con el cinturón. Mosif Alehem Kohen Gadol, le añade el Kohen Gadol, Hoshen Ve'efod Umeil Betzitz. El Hoshen, el pectoral, el efod, donde estaban las piedras, Meil, una túnica por encima, Betzitz y la corona, la diadema. Betania, y se enseñó en la Beraita, Menaim, Shelo Yehe Dabar Kodem, la Michnasayim. ¿Cómo sabemos que no hay que poner nada antes que los pantalones? Shenemaru, Michnes, Sebat y Yual Besaró. Porque los pantalones de tela estarán sobre su piel, es decir, directamente sobre la piel, es lo primero que tienes que poner. Se entiende aquí que cuando se viste los pantalones, tienen que estar sobre la carne, y si puso otra cosa antes, no está sobre la carne, y entonces Meakev impediría. Pregunta la Gemara, Betana, Maitama, Akdeme Lekutonet. ¿Por qué adelantó el Taná de la Mishnah la kutonet antes de los pantalones? La túnica. Mishum, Dagdeme, Kra. ¿Por qué? Porque lo adelantó el versículo. En el versículo está escrito primero kutonet. Vekara, pregunta la Gemara, Vekara Atzmo, Maita ama Agdeme, y el versículo en sí mismo, ¿por qué lo adelantó? ¿Por qué primero dijo la túnica antes de los pantalones? Mishum de Mishnasaya Kula Gufe. ¿Por qué? Porque la kutonet, la túnica, cubría todo el cuerpo y después podía poner los pantalones. Adífale era preferible para él para no ponerse los pantalones estando desnudo. Primero tapaba su desnudez enteramente y después se ponía los pantalones. Hasta aquí llega este dado. Que tengamos un excelente día. Jizku Beimso.